Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a todo el público que os habéis acercado. Celebramos hoy en Casa de América este debate sobre las elecciones presidenciales en Argentina y en primer lugar tiene la palabra el director de programación de Casa de América, Luis Prados. Buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a la Casa de América a este encuentro sobre las elecciones en Argentina que organizamos dentro del ciclo América Vota. Es uno de los ciclos de análisis político que organizamos en la Casa de América desde hace más tiempo, tiene una larga tradición en esta institución y habitualmente lo que hacemos es cuando se aproximan algunas elecciones importantes en algún país, cualquier país de América en realidad, desde Estados Unidos hasta Argentina, pues intentamos organizar algún encuentro con especialistas, periodistas, analistas, académicos, que nos puedan ayudar a entender un poco los temas que están en juego en esa elección y cuáles son las perspectivas de cada uno de los candidatos y cuáles son las posibilidades que tiene cada uno de esos candidatos. En esta ocasión hemos convocado a Marina Artusa, corresponsal del diario El Clarín en España, a José Antonio Guardiola, periodista de Radio Televisión Española, que es especialista en relaciones internacionales y que sigue temas del Cono Sur desde hace bastante tiempo, y a Erika Rodríguez, que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y asesora especial del alto representante de la Unión Europea, quien además de intervenir en el debate moderará un poco también el desarrollo de las conversaciones. El pasado 13 de agosto se celebraron las primarias en Argentina y bueno, el resultado fue una sorpresa para la inmensa mayoría de los observadores, con el triunfo del candidato de Libertad Avanza, Javier Milei. En segundo lugar quedaron el oficialista Sergio Massa y la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que son los que van a concurrir a las elecciones el próximo 22 de octubre y ahí pues veremos si alguno de ellos consigue mayoría suficiente como para no tener que pasar a la segunda vuelta. No parece probable, pero en cualquier caso la situación está extremadamente, el ambiente está candente, hay un alto nivel de discusión, de debate en torno a los temas que afectan al país, los temas que son objeto de las propuestas de unos y de otros, propuestas tan dispares. Como ocurre con frecuencia en las elecciones en Argentina, la economía es un asunto que pesa mucho, que está allí, no solamente en el fondo, sino también en la superficie y que sin duda alguna va a ser importante a la hora de movilizar los votos del electorado en una dirección o en otra. Pero bueno, además de esto hay otros temas también que están siendo objeto de discusión. Quiero decir que además de la Casa de América, además de tener este ciclo que ya he mencionado de América Vota desde antiguo, en el que vamos tratando sobre la situación política de los distintos países con motivo de las distintas elecciones, además de esto, pues Argentina específicamente como país pues está siempre presente en nuestra programación. En el ámbito político quiero señalar que tuvimos en el pasado día 27 de abril un acto sobre los 40 años de democracia. En otros ámbitos también culturales, sociales, hemos tenido actividades sobre Argentina, por ejemplo, repartidas a lo largo de los últimos meses. Durante el mes de marzo tuvimos 2 semanas dedicadas a Buenos Aires, con diversas manifestaciones culturales organizadas junto con instituciones de diversa naturaleza, pero coordinadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido, sin ir más lejos, el lunes pasado tuvimos aquí un concierto de un músico argentino de tango y otros estilos. En breve tendremos la presentación de un libro sobre Evita Perón y la moda y bueno, con frecuencia tenemos autores argentinos aquí, tenemos películas también en nuestras programaciones cinematográficas. La semana pasada también, por ejemplo, tuvimos una jornada sobre cortos argentinos, cortos digamos de cine alternativo, dirigido por un cineasta argentino que se llama Mateo Kesselman, y tantas otras cosas sobre las que ya no me voy a extender más para pasar la palabra
a Erika Rodríguez y dar comienzo así al debate de esta tarde, a la mesa redonda de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí y especialmente muchas gracias hoy a los dos ponentes que nos acompañan, observadores excepcionales de la situación, así que estamos en buenas manos, creo yo. Y tenemos que estar en buenas manos porque analizar Argentina a mí me parece una de las cosas más complejas que hay en la política de América Latina. Yo a Argentina tengo que confesar que le tengo un enorme respeto analítico porque la complejidad del sistema, las paradojas de Argentina lo hacen muy distinto a otros países de la región, ¿no? Que comparte muchas de las brechas, comparte muchos de los desafíos, comparte unas similaridades culturales. Yo creo que el sistema político argentino es de los más especiales. No solo el sistema político, sino la cultura política argentina, ¿no? La existencia del peronismo por sí mismo, con lo difícil que es definir al peronismo de por sí, ¿no? Con todas con su evolución histórica. La estructura regional de la política argentina es compleja, tiene un impacto electoral yo creo que mucho más profundo y mucho más arraigado que en otras partes del continente, y también tenemos un país que por supuesto está dominado siempre por sus fluctuaciones económicas. Llamado a ser una gran potencia, es un país dominado por la inestabilidad económica y cada vez más por la pobreza. Y esto es creo que es uno de los retos importantes y una de las características y de los desafíos con los que llega Argentina a estas elecciones. Me gustaría justamente empezar por ese punto, ¿no? ¿Cómo llega Argentina a este punto? ¿Cómo llegó Argentina a estas elecciones? Y en cierta forma, ¿cuál es el sentir? Hay un agotamiento, como el caso chileno fue muy concreto, el agotamiento es por la falta de cumplimiento de expectativas, es con actores políticos concretos, es histórico. ¿Cuáles son las condiciones sociales en las que Argentina llega a estas elecciones? Bueno, yo soy la corresponsal del diario Clarín de Argentina acá en España y me parece muy interesante que empecemos por este aspecto que tiene que ver con cómo se siente la gente, ¿no? Y es una paradoja interesante porque se supone que votar es una fiesta, ¿no? Porque ejercemos un acto cívico, porque podemos elegir a nuestros representantes. Y la Argentina, los argentinos en este momento están hundidos en una angustia, en una decepción y en una desolación. Argentina anímicamente es un país en este momento desgarrado, ¿no? Uno escucha análisis donde se habla de una Argentina rota, de una Argentina sin esperanza, de gente verdaderamente angustiada. Sobre todo estos días previos, las elecciones van a ser el domingo, y la gente está angustiada, literalmente, con un nivel de angustia enorme. ¿Por qué? Porque cuáles son las posibilidades, que de eso también vamos a hablar por ahí en un ratito más detenidamente. Pero digo, o fluctuar entre esa suerte de bipartidismo, ¿no? Que siempre en las que los últimos 40 años de la política argentina los argentinos fueron votando, o hay un candidato que es el que, de algún modo, en este momento crea una cierta expectativa, que es este candidato llamado Javier Milei, un candidato totalmente un outsider, como él mismo se define, pero precisamente es el que está como el canto de las sirenas, ¿no? Con Ulises, está de algún modo endulzando los oídos de lo que muchos argentinos necesitan escuchar. Que esto también es interesante, porque una cosa es cuánto de lo que un candidato novedoso para la escena política argentina, como Javier Milei, puede hacer, y cuánto de lo que él dice es efectivo en términos del mensaje, ¿no? Por ejemplo, yo ayer seguía una de sus caravanas por el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires es un suburbio, para los que no conocen la Argentina, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad, como podría ser Madrid, mucho más grande, y hay todo lo que se llama el primer cordón, el segundo cordón, que es todo son los suburbios de Buenos Aires, que son muy, muy poblados, muy, muy populares, y es un poco donde se decide el voto de la Argentina. La provincia, en Argentina hay 46 millones de habitantes, bueno, 13,7 viven en la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires es un bastión históricamente peronista. Entonces, un personaje como Milei, que es un personaje que se presenta como de extrema derecha, ¿no? Un libertario
que dice que va a dolarizar la economía, que va a cerrar el Banco Central, bueno, un montón de medidas que por ahí analizaremos en un ratito. Digo, de repente es la esperanza de muchísima gente de pocos recursos o gente que la viene pasando muy mal. Es decir, este candidato ganó en las primarias en zonas impensadas, en regiones que por lo general no votan partidos ni de centro, ni de centro derecha, ni de derecha. Entonces, ¿cómo llega, volviendo un poco a tu pregunta, y redondeo para no abusar del tiempo de los colegas, digo, la Argentina llega anímicamente destrozada, la Argentina llega anímicamente devastada. Entonces, por un lado, es una esperanza, pero también es una enorme incertidumbre. Y las incertidumbres generan angustia, generan ansiedad. Bien, Marina. Bueno, esto es un tema muy interesante, ¿no? El voto emocional, la sensación de angustia, no es una elección más. Pero esto no solo ha ocurrido en Argentina. El caso de Chile también fue muy dramático, ¿no? Un momento existencial casi para los chilenos. Yo podría decir que inclusive en Colombia ocurrió un poco lo mismo. En España también vimos algo similar en las elecciones. Es decir, estamos con un ciclo político en el cual la gente lo vive como definitorio del futuro, ¿no? Y muy interiorizado dentro por eso genera una angustia. Esto me llama la atención porque además aquí hay un factor rompedor, que es el factor de la presencia de Javier Milei y el resultado de las elecciones primarias. Vemos que hay es lo que decía, ¿no? Es lo que yo preguntaba al principio, viene, como dices tú, aquí hay un factor de cansancio, hay una respuesta política, hay una respuesta social a un proceso que no se ve que lleve hacia ninguna parte, y tiene además una respuesta, como decías, en sectores que históricamente no habían presentado esta respuesta, ¿no? A través del voto. ¿Compartes te quería preguntar a José Antonio si comparte esta reflexión, y también cómo analiza el resultado de las elecciones primarias, cómo analiza esa emergencia de Javier Milei, esta respuesta de los cambios en la estructura del voto? Sí, bueno, yo, como estamos hablando de Argentina, creo que un preámbulo siempre viene bien. Yo el otro día, cuando vi cómo se dieron los resultados de las elecciones de 2019 a las 2 de la mañana, escrutado ya el 65%, salió el ministro del Interior, y claro, en Europa quedaríamos datos desde el minuto 1, pues hizo un preámbulo que estuvo 2-3 minutos hasta que dio los resultados. Y dices, esto es Argentina, bueno, pues yo creo que merece un preámbulo. Me siento un poco intruso, he de reconocerlo, no tanto porque no sea argentino, sino porque tengo más preguntas que respuestas. Cuando uno tiene más preguntas que respuestas también es cierto, y es que previamente ha respondido a una serie de preguntas previas antes de llegar a las siguientes preguntas. Pero sí me siento un poco extraño en esta mesa, sobre todo con Marina. Pero, a ver, la política argentina, como decías tú, es apasionante y siempre me ha gustado, siempre la he seguido. Aquí en los años 90 en España, digamos que para probar primero de política en España tenías que saber más o menos quiénes eran los jueces de la Audiencia Nacional, porque todo el mundo teníamos en la cabeza los nombres y sabíamos que si estaba de guardia Baltasar Garzón iba a caer una operación, y sabíamos los nombres de los jueces. Yo, la última vez que estuve en Buenos Aires, fui a Comodoro Pi. Comodoro Pi es el edificio de los tribunales, un edificio alto, robusto, tendrá 6, 7 plantas, 8. Y ahí es donde están todos los jueces. Había quedado con un juez para tener un off the record, y vas por el pasillo, es un edificio, como digo, alto, a cada uno de los lados están las oficinas de los jueces y los fiscales, y yo iba mirando los nombres de los jueces argentinos, y no diré que conocía a todos, pero me sonaban casi todos. Y dije, bueno, ya el primero de política de Argentina lo he superado. Ahí, por ejemplo, estuve con el juez Bonadío, porque estaba haciendo una historia de los cuadernos, también con el fiscal Stornelli. Tuve varios off the record, y uno de los reportajes que hice fue sobre el caso Nisman, que yo creo que también puede ser suficientemente ejemplarizante de la política argentina, y que a lo mejor luego... Y hay una de las... Bueno, tuve bastante off the record con fiscales, y una de las entrevistas que hice fue al juez Zaffaroni, en su casa, en un palacete, una magnífica biblioteca. Yo salí de Madrid con el compromiso de que no quería prejuzgar lo que había pasado.
la muerte de Nisman, si se había suicidado, si lo habían matado, si lo habían inducido al suicidio. Entrevistamos a Zaffaroni, después tomamos un café off the record y los 4 del equipo de en portada salimos diciendo, está claro, se ha suicidado. A las horas fuimos a ver a Tata Joffre, al que fue secretario de Inteligencia. Hicimos una entrevista en otro salón también, una biblioteca fantástica, y al salir dijimos, es obvio, lo han matado. Pues es que vinieron unos... O sea, cada una de las personas que íbamos entrevistando para ese reportaje, desde su disertación argentina, nos convencían de lo que nos querían convencer. Y hablamos con muchos, y todos nos convencían. Salíamos diciendo, es obvio, le han inducido al suicidio. Hubo una persona que no nos convenció. Era una diputada de la oposición entonces, que tenía un despacho ahí en el Congreso, que la entrevistamos y los 4 salimos diciendo, está soltando el discurso que le interesa políticamente soltar. Esa persona se llama Patricia Bullrich, que es candidata, como bien sabéis, de la derecha convencional. Y aquí está la conclusión que quiero llegar de este preámbulo. La única persona a la que no nos convenció, que no nos pareció que hablara desde aquí dentro, fue ella. Entonces, unas elecciones en las que la candidata de la derecha es Patricia Bullrich, el candidato del oficialismo es, que eso no se le habría ocurrido a ningún país del mundo, el ministro de Finanzas con una inflación del 138, la oficial, que estará en 150. Y el tercer candidato es alguien que no deja entrar en su casa a las mujeres, porque como convive con mastines, se ponen celosos, eso está publicado aquí y está ratificado, dice, qué injusta a veces es la democracia que nos pone estas alternativas. O sea, a mí me parece la política argentina apasionante. Entonces, a lo que íbamos, ¿cómo hemos llegado a esta situación? En realidad yo creo que es, ¿cómo hemos llegado al punto en el que un pueblo como el argentino, un pueblo muy formado, le está dando un respaldo en porcentaje de votos en las PASO y en las encuestas a un personaje como Milei? O sea, ¿cómo se llega a eso? Y yo creo que ahí es muy importante la corrupción, lo que pasó en la pandemia, que como decíamos antes en el preámbulo, Chile y Argentina tuvieron una pandemia complicada con un largo confinamiento, que eso ha generado un descontento en la calle y ese descontento ha alimentado todo este proceso de redes sociales del que ahora se beneficia Javier Milei. Vinimos también de una sociedad que con la marea verde ha generado unas expectativas en el mundo de la mujer a las que no responde la política tradicional. Entonces, yo me imagino ser argentino y encima, como el voto es obligatorio, en teoría no te puedes abstener porque incluso pierdes los trabajos públicos que tengas. Y para mí sería un dilema enorme. Me tenía muy claro a quién no votaría jamás, pero no tendría muy claro a quién votaría. ¿Me he enrollado mucho? No, al contrario. Hablando de Argentina nos podemos enrollar, está ahí total permiso para enrollarnos. Pero me voy a salir un poco bien para preguntarte una cosa. Me parece interesante esto que comentas del carácter de los 3 candidatos que quedan. Me parece interesante porque además hay un libro que debes conocer, el de Cómo mueren las democracias. Y uno de sus argumentos es que justamente las democracias mueren porque se permiten, los partidos y las élites de los partidos permiten que estos candidatos tomen el poder. Digamos, no, había un cordón dentro de los partidos que evitaba que estos personajes tomaran el poder. No es completamente el caso de Argentina porque Milei surge, digamos que por el carril, ¿no? Surge por el ladito. Pero es interesante, ¿por qué alguien como Patricia Bullrich? ¿Por qué Massa? ¿Por qué los partidos permitieron esto? ¿Faltaban cuadros? ¿Faltaba...? Yo creo que es un poco el cambio que estamos viviendo en cuanto a la sociedad, ¿no? A ver, en el libro este, que me parece magnífico, o sea, cuenta cosas tan increíbles que yo llamé a un buen amigo, Hugo Alconada, y le dije, por favor, dime que lo que he leído no es cierto. Y me dijo, es más que cierto, y todo lo que no se ha contado, porque ya entonces sería increíble. Os recomiendo que lo leáis, o sea, es un retrato, no tienes que contarlo. El loco de Juan Luis González. Y le llama el loco, porque en el colegio le llamaban el loco a Javier. Y también cuenta un poco cómo surge, y es a lo que íbamos respecto a estos candidatos, ¿no? Que lo van a vivir los estadounidenses dentro de poco tiempo. Es decir, las 2 alternativas que van a tener son Biden
al que le cuesta bajar estos escalones, y Trump, que mejor no definirlo, ¿no? O sea, al final las democracias nos llevan, bueno, sería injusto decir las democracias, los sistemas de los partidos políticos que tenemos en democracias no sacan lo mejor, sino que sacan o productos del establishment o productos fácilmente votables. Y vuelvo a insistir en este libro, la explicación de cómo surge el caso Milei, al fin y al cabo, según su teoría, es porque hay un gran empresario, que es Urnekian, el sirio, que decide, este es el mensaje. Es decir, la extrema derecha no nos vale tener candidatos aburridos, tenemos que tener candidatos que tengan mensajes sencillos y que los chavales en TikTok no se los replanteen. Y ahí también está la responsabilidad de los medios de comunicación de tener que estar desvelando continuamente que todas las barbaridades que se dicen o son mentira o no son factibles, ¿no? En el caso del oficialismo y de la derecha convencional, a ver, yo creo que los 4 años estos últimos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner han sido como tan autodestructivos que era muy difícil encontrar a alguien que fuera aceptado por todos, y no creo yo que Massa sea aceptado por todos, pero digamos que no ha habido un veto explícito, y al final es este candidato porque es el único que podría ser, ¿no? Bueno, en el caso de Bullrich, pues bueno, Rodríguez Larreta, a mí me puede parecer que puede ser mejor gestor, pero tiene menos gancho, ¿no? Y aún menos gancho. Aún menos gancho. Patricia Bullrich puede tener el suyo, ¿eh? O sea, yo creo que puede tener su público. ¿No? No, yo creo claro, que Marina lo tiene. Claro. Yo quisiera decir algo, un poco me subo a esta última idea, que es lo siguiente también. Yo creo que en Argentina se está viviendo una especie como de final de fiesta, que nunca estuvo esa fiesta, ¿no? Pero de final de ciclo también. Hay otra cosa que está sucediendo que tiene que ver con este peronismo, menemismo, kirchnerismo, ¿no? Que ya no tiene la mística ni el encanto, ¿no? De ese partido de los descamisados, de esa cosa, ¿no? del partido de los pobres. Digo, bueno, justamente hoy es 17 de octubre, es el Día de la Lealtad, ¿no? Y para los que no son argentinos, digo, el 17 de octubre de 1945, la Plaza de Mayo desbordó de gente que pedía por la liberación del general Perón, ¿no? Entonces, y se celebra así, el 17 de octubre es el Día de la Lealtad. Y hoy mismo, por ejemplo, el candidato oficialista Sergio Massa, el actual ministro de Economía, decimos nosotros el de Hacienda, cierra su campaña en la provincia de Buenos Aires en un acto donde va a hablar solo él y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se llama Axel Kicillof, que va por su reelección, pero la vicepresidenta Cristina, que fue como la figura que en estos últimos años, ¿no? Digo, decir, después de los 15 años que tuvimos de que la Argentina tuvo de gobierno kirchnerista, que era como, digo, no la quiero comparar ni con Evita ni con ninguna otra figura, pero una mujer, es decir, no solamente carismática, sino una mujer como muy decidida, independientemente de si sus decisiones le han hecho bien o mal al pueblo argentino. Cristina no está participando de ninguna de las campañas, ninguno de los actos políticos. El presidente Alberto Fernández, que muy bien como señalabas, es decir, crearon ahí una dupla de presidente y vicepresidenta que fueron, digo, que daban la sensación, pero en público y en privado, de un matrimonio de muchos años que ya no se soportan el uno al otro, ¿no? Digo, en este momento está en China, y en cualquier momento va a hacer anuncios de cosas importantes que van a pasar para la Argentina con China, que es un actor económico fundamental en la economía argentina. No, pero digo, me parece que cuando hablo de final de ciclo también tiene que ver con que, digo, la Argentina tiene también como que trabajar la imagen de un presidente, ¿no? Simplemente como eso. Es decir, los argentinos vienen de 4 años de un presidente totalmente desdibujado, totalmente como desautorizado, ¿no? Digo, si vamos también como a los pequeños gestos, ¿no? Además de los datos micro y macroeconómicos que son para llorar,
Pero digo, al margen de eso, ¿no? Digo, decir, me parece que de algún modo lo que también se pone en juego acá, si esto no es el comienzo del ocaso del kirchnerismo en Argentina, que también es un temazo. Es que eso te quería preguntar justamente, ¿no? Este fin de ciclo que tú planteas, ¿es fin de ciclo político en general del sistema o es un fin de ciclo dentro del peronismo? Bueno, es un fin de ciclo dentro del peronismo, pero también porque Cristina, en todos estos años, Cristina Fernández de Kirchner, la esposa de Néstor Kirchner, ¿no? Que el plan original podía haber sido, Kirchner asume como presidente en el 2003, y un poco lo que se supone es que la pareja iba de algún modo como a alternarse, ¿no? Porque después fue Cristina, lamentablemente Néstor muere en 2010, pero después Cristina vuelve a ser presidenta, vuelve a ser reelecta, pero tampoco hubo como escuela, no hay herederos de Cristina. Su hijo Máximo, que participa también en política, y que tiene cargos decisivos y de poder dentro del aparato partidario, pero no es el heredero. Entonces no hay una figura kirchnerista y por eso es que surge Massa, ¿no? Y otra cosa que yo quería comentar, perdón, cortame si me voy, si abuso un poco de los tiempos, pero otra cosa que quiero comentar es que, más allá de todo lo que podemos decir del Loco, que es un personaje fascinante, ¿no? Si lo ves en una serie de Netflix, si lo tenés como presidente, agárrate. Pero lo que también me parece que sucede con los otros dos candidatos, son candidatos conocidos y de algún modo con un recorrido vital y profesional sinuoso. Se los digo en dos palabras, ¿no? Pero digo, Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía. Sergio Massa empezó en la política militando en la UCD, que era la Unión de Centro Democrático, un partido de centro-derecha. De ahí empezó a militar en el peronismo, tuvo cargos en el gobierno de Cristina, después se fue, fundó su propio partido, se peleó con Cristina, después volvió, fue presidente, es decir, fue jefe de gabinete, fue presidente de la Cámara de Diputados y desde el año pasado, en algún momento, superministro de Economía. Entonces, digo, más allá de que uno tenga las convicciones, ¿no? Digo, del partido que ahora se llama, Unión por la Patria, porque también esta cosa de, no, unos son Unión por la Patria, los otros son Juntos por el Cambio, no, pero Unión por la Patria ahora, ¿no? Es un candidato que de algún modo los argentinos lo conocen, ¿no? Y es un candidato que en este momento uno, por ejemplo, no sé si tuvieron la suerte o la desdicha de ver los debates presidenciales, hubo 2 debates presidenciales, ¿no? Y es un candidato al que no le entran las balas, es un candidato donde dice, claro, él dice, este no es mi gobierno empieza el 10 de diciembre, y es el actual ministro de Economía. Hombre, y acabamos de conocer conocer, en Argentina igual. Pero acabamos de conocer la inflación de este mes, que es del 12,7, y en un año los precios se duplicaron. Y lo que está pasando en este momento en la calle, que por ahí es lo que a lo mejor les puede interesar un poquito más que los datos, es que, por ejemplo, no hay abastecimiento, ¿no? Uno va a los supermercados y las góndolas están vacías. ¿Por qué? Porque nadie quiere vender, porque no hay precio. Porque el señor que vende en el supermercado esta botellita de agua, la vende a lo que sea, no sabe si la va a poder reponer y tampoco sabe cuál es el margen de ganancia que puede tener. Entonces en este momento no hay combustible, los supermercados está bien que estos días son como días que están electrizados, ¿no? Porque también hay como un paro, es decir, está parada la actividad bancaria y nadie puede comprar y vender dólares, que ese también es otro tema. Decimos dólar y si hay argentinos acá se te pone la piel de gallina cuando escuchas la palabra dólar. Pero me parece que también pasa un poco esto, ¿no? Que es este final de ciclo, es esta, ¿no? Es decir, es todo lo que viene acarreado. Y la otra candidata, que era esa diputada, que acá el colega no le inspiró ninguna confianza cuando la conoció en aquel momento, es la candidata del partido opositor que comenzó militando en la Juventud Peronista. Es decir, fue peronista, tuvo un recorrido de militancia, después pasó a otro partido, después creó su propio partido. Pero lo que quiero decir es,
esta misma coyuntura hace posible que un loco o que un outsider, como se define él, digo, aparte, si ustedes escuchan no sé si acá hay argentinos que escuchan en la radio o la televisión en Argentina, los spots, es decir, Milei dice, no se puede cambiar el país con los políticos de siempre. Y vos vas a decir, será un loco, pero tiene razón, pero es eso. Digo, y es lo que la gente, digo, no es que quiere escuchar, pero es lo que, no, la gente dice, bueno, es verdad. Y él dice, el cambio que hay que hacer acá en la Argentina, que eso también por ahí cuando nos detengamos, si tenemos tiempo, hablar de cada uno de los candidatos, por ahí lo podemos ver, pero digo, hay muchas cosas que él propone que son muy difíciles, digo, humanamente, digo, no ya digo políticamente, posibles. Pero él lo dice claramente, el cambio que yo propongo, es decir, lo puedo hacer porque soy un outsider, porque porque no tengo prebendas, porque no le debo nada a nadie, porque no tengo un prontuario limpio hasta ahora. Cosa que los demás no sé si están en condiciones de sostener. Entonces, digo, también me parece que en la coyuntura actual de los tres principales candidatos, digo, los otros dos, de algún modo, favorecen que este candidato tan atípico, tan raro, digo, tan outsider, tan fuera de registro, porque es eso, Milei está como fuera de registro, ¿no? Digo, pero que de algún modo genere una cosa que se llama esperanza, ¿no? Digo, es decir, que la oposición, digo, los partidos, los otros candidatos lo llaman salto al vacío, que también lo es, también tiene esa cuota de salto al vacío, pero genera a nivel esta cosa, ¿no? El voto emotivo genera algo que los otros dos, porque ya son conocidos, porque estuvieron acá, estuvieron allá, no lo generan. Bueno, pero esto lo hemos visto en otros casos, ¿no? Donald Trump es un buen ejemplo de justamente alguien que se vende como un outsider, que se vende como alguien que venía de otro sistema, que al final era más parte del sistema que cualquier otro, pero esta idea de vengo de fuera y voy a luchar contra la idea de casta, que más es una construcción que en España tuvo mucha trayectoria, es muy exitosa, porque puedes poner un discurso, dar la idea de limpieza en el discurso y a su vez se permite proponer cosas que los otros por propio rigor o por propia historia de sus afiliaciones no se lo podrían proponer. Claro, otra cosa es ver la capacidad de llevar eso adelante y sobre todo el impacto de esas medidas, que es básicamente lo que hablamos con la dolarización, pero con otras de las propuestas que tiene Milei. Ahora entremos, pero quiero que pasemos al tema que nos tiene aquí, es cuál es la perspectiva, qué perspectiva tenemos para la próxima cita electoral. ¿Nos vamos a sorprender? ¿Nos vamos a asustar? No, yo creo que no nos vamos a sorprender. Las últimas encuestas, que creo que son de ayer y ya no puede ya haber no más. Se pueden. No se puede haber más. Que también son muchas. Y tampoco son tan fiables como para... Bueno, en ningún país del mundo ya son fiables, pero en Argentina especialmente. Todas apuntan a una victoria de Javier Milei. Las he visto esta mañana en Clarín. Entre el 30-35% según la empresa encuestadora. Prácticamente todas menos una creo que apuestan por... O sea, en ningún caso ganaría en primera vuelta. Todas menos una apuestan por Massa como el segundo candidato para el balotaje, con lo cual se quedaría, que estaba lo que he leído, entre el 25 y el 30 más o menos, y Patricia Bullrich se quedaría fuera. Pero también, por ejemplo, ayer, o sea, más allá de que las encuestas sean fiables o no, hay todavía mucho voto como que no está cuantificado. O sea, voto de aquellos que votaron en las PASO a unos candidatos que ahora no se presentan, bien porque fueran Rodríguez Larreta o porque fueran otros que no han llegado a ser entre los 5 primeros, porque bueno, además de estos tres está el gobernador de Córdoba y Bregman, ¿no?, de la izquierda. O sea, por un lado, todos esos votos que no sabe o sea, que se sabe dónde fueron, pero no saben dónde pueden ir ahora. También el voto extranjero, que son por lo menos 500.000 de personas, que seguramente no van a votar mucho, pero bueno, aquí en España hay casi 100.000 y en Estados Unidos otros 100.000. Es decir, que vas sumando y te salen como 4 millones y medio de votantes que no tenemos muy claro qué van a hacer, porque digamos que no los tenemos bien puestos en el radar, ¿no? Entonces, más allá de eso,
Yo creo que va a haber segunda vuelta, seguramente Massa será el compañero que irá al balotaje. Y yo entiendo, el otro día tuvimos una reunión precisamente para el especial, porque en Televisión Española vamos a hacer un especial noche electoral desde las 12 y pico hasta que acabe. Tuvimos una reunión con Chequeado, con los de fact-checking, y nos dijeron, no descartamos la posibilidad de que haya algún candidato que no reconozca los resultados. No ha ocurrido nunca en Argentina, pero podría ser, mirando concretamente a uno en cuestión. Ese yo creo que puede ser el único punto que nos descoloque todo esto que estamos hablando. Que, digamos, Milei, por ejemplo, se quede en un 30% y diga, yo esto no lo admito. Creo que es altísimamente improbable, pero sería yo creo que el único escenario en el que podríamos quedarnos desconcertados en esa noche electoral. Pero aquí un punto es, primero, es una situación atípica para la historia electoral del país, por lo tanto es difícil que las encuestas acierten, puedan mantener una predicción alta, porque básicamente no hemos tenido un escenario que permita corregir el margen de error con esta estructura de candidaturas. Entonces, bueno, hay un punto. Pero a mí lo que me preocupa es cómo se aglutinaría el voto en una segunda vuelta, también, ¿no? ¿Realmente los de Bullrich podrían votar a Massa o ese es un voto que definitivamente se llevaría a Milei? Si nos fijamos en el primer debate, sobre todo, menos en el segundo, Milei iba contra Bullrich. Y encima Bullrich estaba bastante floja. Tú comentabas que luego dijo que estaba enferma, pero a mí el formato del debate no me gustó, pero bueno, esto es una cuestión televisiva. Milei estaba claro que apostaba por derrotar a Bullrich, porque se ve con opciones si el otro candidato es Massa, obviamente. Yo creo que en ese sentido Milei va a lograr acaparar, estoy especulando, pero va a lograr acaparar no diré gran parte, pero un buen puñado de votos de Unidos por la Patria. Es que los nombres todavía no están viendo. Claro. Juntos por el Cambio son y como Unidos, versos bíblicos. y Unidos por la Patria. Son, ¿no? De los Juntos por el votantes de Cambio, Bullrich. Unidos por la Sí, Patria. yo creo que, pero yo no creo que sean suficientes como para. O sea, Argentina no es Francia. Nos acordamos que en Francia, con una candidata como Marine Le Pen, digamos que todas las fuerzas abiertamente democráticas se unen y logran, pues, que sea Macron o que sea François Hollande el que gane. Yo creo que Argentina no es, digamos, tan disciplinada en eso, corrígeme si me equivoco, pero no hasta el punto de que gran parte de los votantes de centro-derecha, aunque vayan con la nariz tapada, como decimos aquí, voten a Massa en la segunda vuelta. Pero vamos, esto Marina seguro que es justamente, lo tiene Marina, mucho más claro. No, digo, es decir, así como en campaña lo que Milei dice es decir, no se puede cambiar un país con los políticos de siempre. En la publicidad que tiene permitida, por ejemplo, Bullrich, basta de kirchnerismo. Es decir, este es el momento para ahora y para siempre, y soy yo la que lo puede hacer. Entonces, es claramente en sintonía con esta reflexión tuya que, es decir, el principal partido de la oposición, o esta fórmula, son coaliciones, ¿no? Porque entendamos que para las elecciones se presentan como coaliciones. En esta coalición, donde la cabeza es Bullrich, donde entra la Unión Cívica Radical histórica, ¿no? El PRO, que es el partido del expresidente Mauricio Macri, es decir, es este conglomerado de fuerzas de centro y centro-derecha, el objetivo es basta de kirchnerismo. Entonces el principal enemigo es el kirchnerismo. Y por otra parte, coincido con vos, y en realidad en Argentina también fue como bastante criticado el formato del debate, ¿no? Muy encorsetados. Y es cierto que la candidata a Bullrich, es decir, en el primer debate estaba saliendo de una gripe y en el segundo debate tenía una conjuntivitis, es decir, el cuerpo le estallaba de algún modo, no estaba en su mejor momento, pero es cierto que Milei ve en esa Bullrich como una franja que de ahí puede dar un mordisco de votantes. También otra cosa que sucedió en estos últimos días es que en esas primarias
en la fuerza de Bullrich se presentaban ella y se presentaban Horacio Rodríguez Larreta, que es el actual jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sería el alcalde de Buenos Aires. Le gana Bullrich, ¿no? Porque Bullrich sacó el 17% y Horacio Rodríguez Larreta sacó el 11%. Después eso se suma y por eso es que esa fuerza sumadas en las PASO da como la segunda fuerza después de Milei. Pero Bullrich no fue la segunda candidata más votada, el segundo candidato fue Massa, el del peronismo. Lo que pasa es que Massa sacó 21 y el que le hacía la competencia, que se llama Juan Grabois, sacó el 6%, el 7%. Entonces Massa no sumó mucho más, por eso Massa suma 28, pero Juntos por el Cambio, Bullrich suma mucho más y por eso ocupa el segundo lugar en las PASO. Pero ¿qué hace Bullrich este último fin de semana? Dice que va a hacer un anuncio y su anuncio es que cuando ella sea presidenta, si ella es electa presidenta, su jefe de gabinete va a ser Horacio Rodríguez Larreta. Es un modo como de, ¿no? Bueno, te gané las primarias, pero ahora aglutinémonos, sumémonos, porque existe verdaderamente un riesgo que se filtren votos para Milei, porque Milei lo que no tiene es pudor, por empezar, pero además de pudor, lo que no tiene es aparato, no tiene estructura, no tiene fuerza parlamentaria. Aparte, Milei llegó a la Cámara de Diputados Argentina en el 2021 como diputado por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eran 2 diputados. Es decir, es un candidato que no tiene, pero aún así arrasó en lugares impensados, ¿no? En estas primarias. Pero bueno, ustedes dicen que es apasionante, es dolorosísimo. A distancia es apasionante. A distancia es apasionante. A mí hay una cosa que me llama, esta propuesta de Patricia Bullrich, que me llamó muchísimo la atención porque no hay un cargo menos sexy, menos lucido que el de jefe de gabinete. Para un político. Esto es muy de Argentina, no se me ocurre otro país donde te digan, te vas al jefe de gabinete, el vicepresidente, el ministro de Hacienda, ¿no? Pero igual el jefe de gabinete tiene el glam, ¿viste? Por supuesto, los jefes de gabinete solo tienen enorme poder, pero están en la sombra al final. Sí. Es parado, esto es una anécdota. Es que en Argentina nadie está en la sombra. ¿No? Entonces, y se acaba la alcaldía este año. Claro. Sí, ese es un punto importante. Argentina nadie está en la nadie sombra. Está en la sombra. Este me parece que es el punto fundamental. Esto es que no opera como en otras dimensiones. Todos tienen una visibilidad, es decir, todos los cargos tienen una visibilidad importante. Que sería impensable, en el caso español, que el jefe de gabinete realmente tenga esa visibilidad. Sí. Y es más parecido como al de Estados Unidos, ¿no? Que es casi papel de primer ministro. Sí, sí. O sea, del que coordina a los ministros. El que coordina a los más que primer ministro, el coordinador del ministro. Sí. Bueno, vamos a seguir. Sabemos que Milei tiene unas propuestas muy radicales, la dolarización, por supuesto, la primera de ellas. ¿Cuál sería el impacto de las distintas opciones que están en el tablero, ¿no? ¿Cuál sería el impacto para el país? Obviamente con Milei sabemos que buena parte va hacia una perspectiva muy mala, pero en general, ¿cuál es la sensación de ese impacto? Primero hay que creérselo. O sea, una cosa es decir que vas a dolarizar la economía, como dice él, al día siguiente saldrán dólares de los cajeros, o que vas a acabar con el Banco Central y que luego lo hagas. Porque también es cierto que Milei, todos esos exabruptos que acostumbraba a decir en las tertulias de televisión, incluso contra el Papa, ahora ya, como va primero en las encuestas, y yo creo que eso como que te infunde, te va poniendo mochilas encima que te van pesando cada vez más su discurso, y prueba de ello son los debates. En los debates, salvo esto que dijo de los 30.000, que fueron 8.500, que es una barbaridad, no dijo nada así como estremecedor de lo ya había dicho previamente. Es decir, tiene un perfil un poco más parecido al del estadista, al del candidato que quiere ser estadista, que cree que va ganando y que prefiere no arriesgar. Con lo cual habrá que ver en qué medida le creemos que si llega a Casa Rosada va a hacer todo lo que dice que va a hacer. La dolarización, hombre, yo no entiendo mucho, pero por lo que he leído, para aplicar una dolarización así de entrada necesitas 30.000 millones de dólares mínimo. Creo que no están. O sea, la fuga de capitales en los últimos años ha sido tremenda y no hay
una monetarización suficiente como para abordar una dolarización de la economía argentina. Y lo de la eliminación del Banco Central, yo también lo veo viable. Igual eso es más factible. Pero, no sé si es más factible, porque para que un presidente pueda eliminar el Banco Central, eso tiene que pasar por el Congreso. Y Milei, gane o no gane, nunca va a tener mayoría. Entonces, verdaderamente, digo, así como eso, él también, ahora no lo está diciendo mucho, pero al principio en un momento decía, voy a poner presa a Cristina Fernández de Kirchner. No puede ponerlo, el presidente no puede poner preso a nadie, ¿no? Digo, decir, será la justicia, que bueno, que ya llevamos muchos años de dificultad en poder avanzar con las causas que la vicepresidenta tiene abiertas, pero digo, hay impedimentos, digo, constitucionales, digo, estructurales, ¿no? Para que esas cosas que él propone no sean viables. Y después también hay otra cosa que también se le critica en estos últimos días en Argentina, y es que está yendo a todos los programas y opina, y de lo que le preguntan de floricultura, y él opina, de Ikebana, él opina, y le piden cosas, le preguntan cosas de economía, y él habla no como si fuera un candidato a presidente, él habla como si fuera un tertuliano, ¿no? Entonces, la semana pasada le preguntaron en un programa de radio muy escuchado por las mañanas, le preguntaron qué había que hacer con los plazos fijos, ¿no? Los plazos fijos acá para los españoles por ahí no es algo muy frecuente, pero en Argentina la gente, ¿no?, que tiene algunos pesitos los pone a 30 días porque hay un pequeño interés que dan los bancos. Esos son los famosos plazos fijos que mucha gente en Argentina los utiliza como método de ahorro. Tampoco es una inversión, porque no es que con el porcentaje que el banco te da de un mes a otro o a 30 días es una gran diferencia, pero como para no descapitalizarte un poquito. Pero esto dio como una cosa muy común. Solo del excremento, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Entonces, él dice, no hay que renovar los plazos fijos. La moneda argentina, el peso argentino, dijo, es excremento. Entonces, ¿no? Digo, es decir, que lo puede pensar, digo, no sé tampoco si lo puede pensar, pero, no, digo, es decir, es un candidato que dentro de una semana, digo, menos de una semana ahora, pero cuando lo dijo faltaba más o menos una semana, que tiene proyección, digo, un presidente no puede hablar, o alguien que aspira a ser presidente de un país, aunque sea un país de mentira, no podés hablar así de la moneda nacional, ¿no? O por ejemplo otra cosa, él dice, yo no voy a comerciar ni con China ni con Brasil, yo con comunistas, no. Brasil es un socio comercial, ¿no? Digo, decir, si hablamos un poquito de la repercusión que esto puede tener a nivel... Y China, digo, entonces confunde administraciones con estados, ¿no? Es decir, hay cosas en las que uno puede como sentirse, como yo decía al principio, con el oído un poco no endulzado, pero uno dice, tiene razón, el Estado argentino es un Estado elefantiásico, es un Estado siempre deficitario, es un Estado enorme, es un Estado asistencialista. Él dice, el Estado hay que reducirlo. Está bien, eso por ahí es una medida sensata. Pero, digo, dentro de estas medidas sensatas están también atravesadas por todos estos otros conceptos que él los puede, digo, pensar, los puede aplicar en su economía personal. Pero digo, estamos hablando de los destinos de un país de 46 millones de argentinos, donde, ¿no? Y aparte, a partir de estas declaraciones suyas, hubo corrida, hubo movimientos, hubo desestabilización, digo, porque claro, digo, decir, no sos cualquiera, y tampoco no sos un tertuliano, no sos un opinator de un programa cualquiera, sos un candidato con posibilidad de convertirte en presidente. Una cosa que atrae mucho también a la gente común es el hecho de que sea un economista, porque la parte un poco como que hace gala de eso y tira un montón de información que la gente común, ¿no? Él dice, bueno, porque desde que tenemos el Banco Central, no sé cuántos años de devaluación hubo, y la moneda perdió no sé cuántos ceros, y no sé cuánto, un montón de cosas que dice, que aparte las repite como un mantra, ¿no? Y no sé cuánto de eso a la gente le llega, pero también es cierto que para el común de los argentinos, uno dice, bueno, es un tipo que sabe de economía, me da confianza, ¿no? Como que hay lugares en los que hace pie, también hay lugares en los que hace agua.
Sí, pero aquí hay un punto. Presidentes opinadores, creo que hay una tendencia en América Latina de presidentes que se creen opinadores, bien por las redes sociales, bien en sus programas matutinos. Así que esto no sería exactamente una novedad y tampoco una tendencia de la ultraderecha únicamente, que entraña un gran riesgo, porque no se puede gobernar a golpe de tuit ni a golpe de anuncios en el programa del presidente. Pero lo que sí le falta frente a esos, como comparación con esos otros presidentes, es la gobernabilidad. Tú has mencionado, ¿no? Milei no tiene ese espacio de gobernabilidad, no tiene un congreso. No, de hecho, yo creo que me cuesta ver qué cargos y qué persona le acompañaría potente, ¿no? para formar un gobierno, una administración, una capacidad de tener cargos relativamente potentes al lado suyo. Y además, otra cosa que señalabas que me parecía interesante, ¿no? El caso de que desconociera el resultado electoral, tampoco veo quién se alinearía con él, porque es que alinearse en algo así, o sea, tú puedes desconocer el resultado, pero no puedes desconocer tú solo, ¿no? Lo felicito, señor, vaya a quejarse a su casa, tiene que tener un respaldo y tiene que haber alguien más que se alinee en ese desconocimiento, pero yo no lo veo claramente en Argentina quién pudiera alinearse en ese desconocimiento, que es una suficiente potencia. Y respecto a los cargos, si es que no necesita nada. Yo el otro día vi una entrevista con él, creo que se le hicieron en La Nación, aunque lo ha hecho ya en varios sitios, le pusieron un panel con todos los cargos, los ministerios, las secretarías de Estado, y lo iba tachando todo. Es decir, que según él, con 3 puede gobernar. Yo, una de las preguntas que tenía, que en gran parte ha respondido Marina, es en qué medida el corpus, o sea, cuando ganó Trump, dijimos, la democracia estadounidense es suficientemente fuerte por el reparto de poderes, por la fuerza del Tribunal Supremo, por el Congreso, por el Senado, por los gobernadores, que luego no resultó tan fuerte como imaginábamos, pero sí hay una fortaleza institucional. En el caso de Argentina, me gustaría saber si ese corpus democrático es lo suficientemente... está lo suficientemente desarrollado como para poder enfrentarse a la marejada que va a suponer la supuesta presidencia de Javier Milei. Está claro que en el Congreso no va a tener muchos seguidores, aunque podrá ir recopilando algunos. La parte de su pulcritud yo la tengo en duda. La pulcritud económica, yo no tengo muy claro cómo se financia. Y él como diputado, esto que llamáis allí los ñoquis, él tiene sus propios ñoquis a los que cobra y les saca su parte correspondiente del salario, que eso es algo relativamente habitual allí, ¿no? Con lo cual, yo estoy convencido que esta pureza de financiación y demás no existe. No sé hasta qué punto la democracia, que precisamente cumplirá 40 años el día que tome posesión, el que sea, tiene la suficiente fortaleza como para poner diques a todas las locuras que quiera implementar un presidente. Y ahí estoy pensando sobre todo en los gobernadores. Pero esa es una pregunta que te dejo. De Brasil de Argentina, perdón, es especialmente poderoso. Lo que ocurre es que, claro, porque el poder territorial, aparte, es muy, en algún punto, entre comillas, un poco feudalista. El poder territorial, por ejemplo, este año también hubo elecciones en las distintas provincias y de hecho el domingo hay elecciones en algunas provincias que todavía no votaron. Y por ejemplo, Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, cada vez que puede dice que en estas últimas elecciones de este año ya hay 10 provincias en las que ellos ganaron. En otras gobiernan partidos regionales. No, pero digo, es decir, hay un ordenamiento bastante al modo cacique, ¿no? Digo, es decir, el ordenamiento de esos... Cristina siempre jugó mucho con eso. Bueno, digo, y por ejemplo, los intendentes del conurbano, ¿no? Esto que yo decía, es decir, la provincia de Buenos Aires es crucial en la elección. 24% del voto. Pero lo que ocurre con la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la elección nacional, es que en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje, no hay segunda vuelta. Entonces se puede ganar por un voto, ya está. Entonces es un bastión histórico justicialista, peronista, kirchnerista, y es un poco lo que puede como desequilibrar la balanza.
pero después el de cómo está repartido el poder territorial, es decir, Milei es cierto, ¿no? Por ejemplo, uno escucha a los encuestadores, ganó en Jujuy. Jujuy es una provincia del norte, pequeñita, y aparte es una provincia aparte como muy autóctona en sí misma, inclusive la gente físicamente no tiene el aspecto europeo que tenemos por ahí los de Buenos Aires, tiene una fisonomía más del norte, más por ahí a lo mejor más cercana a la gente del altiplano. Ganó en Jujuy, ¿no? Bueno, sí, pero digo, de todos modos, a mí me cuesta mucho creer que él logre armar como una cadena de poder a nivel territorial. Respecto de lo que vos decís, cómo se financia o no se financia, digo, él desde que es diputado, porque también tenemos que decir una cosa, ¿no? Hay una gran cuota de populismo. En Milei es un populista de derecha, es decir, él sortea su salario como diputado todos los meses, lo sortea así abiertamente al público, ¿no? Digo, esa es una medida, digamos. Después, él dice que tiene desde hace mucho tiempo como un gabinete, él ya tiene ministerios que los va a reducir, como vos decías, ¿no? En ese panel donde él iba arrancando fuera, iba como tachando ministerios, él tiene ya formado como una cartera de 8 ministerios, porque en uno que él llama capital humano, ahí mete trabajo, mete educación, es decir, aglutina en capital humano. Y lo que él comenta es que ya desde hace más de un año él tiene un gabinete en las sombras, que ya, ¿no? que está activo, que está efectivo, que funciona. Digo, es decir, cuando uno le pregunta, ¿usted qué es? ¿A qué se dedica? Él lo que dice es que él es un facilitador económico, es un asesor económico con y sin dinero, que te hace ganar con y sin dinero. Digo, ¿no? Es un personaje. Sí, pero aquí una cosa que señalaba José Antonio, porque me parece interesante, es esta idea de por qué han conseguido, el poder que han conseguido, cómo han debilitado check and balances en Estados Unidos. En el caso de Brasil es similar, pero yo veo que hay un proceso como de sedimentación de esta ultraderecha que ha ido poco a poco entrando en las instituciones, colocando a los jueces, ganando más congreso, colocando en funciones que no son necesariamente cambian cada 4 años con el ciclo electoral. Ahí es donde ha ido sedimentando y poniendo sus garras. Lo importante de Brasil no es, o sea, la ganancia grande de Bolsonaro no era ganar, no fue solamente el resultado electoral tan reñido. Su ganancia fue como colocó gobernadores, como colocó congreso y como colocó figuras clave. Cuando ganó las primeras elecciones no era nadie, era una figura que emergió casi por artificio, ¿no? Y cómo consiguió construir una estructura en esos 4 años. Este es el punto fundamental que hay en esto. ¿Conseguirá hacer una estructura? Hay una capacidad de hacer la relación principal a gente para que la estructura burocrática se adapte a ese poder. Esta es la parte fundamental. Y la otra que me gustaría preguntar, y con esto ir cerrando, porque creo que nos estamos pasando un poco de tiempo, es cómo sería un gobierno de masa, sería un gobierno capaz de superar también las dificultades que tiene Argentina, y cuál sería un poco el impacto regional, ¿no? O sea, cómo esto puede desencajar o encajar el panorama regional, que ya de por sí es bastante volátil. Pues mira, entonces, paso por aquí y luego terminamos. Hablabas del caso Bolsonaro. O sea, yo creo que la sociedad latinoamericana y la comunidad internacional logró encapsular a Bolsonaro, en el sentido de que todos podemos tener una idea más o menos aproximada de lo que supuso, pero no generó una caída de fichas de dominó. O sea, Bolsonaro estaba perfectamente identificado, hubo un contrapunto que fue Lula, que le sacó de la presidencia, pero a mí el liderazgo de Milei me genera más inquietud porque lo comparo un poco con Bukele. Es decir, si gana Milei en Argentina, creo que se va a generar, sobre todo en la derecha populista de Latinoamérica y a lo mejor de Europa, la tendencia a crear candidatos vacíos. Bukele ha demostrado con 3 conceptos muy básicos lo que es capaz de hacer, y encima lo que se ha propuesto, desgraciadamente, lo ha hecho bien. Es decir, yo he estado varias veces en El Salvador y entiendo perfectamente que el padre
que tiene un niño de 10 años que cumple 12 y que va a llegar la Mara Salvatrucha o la 18 y se lo va a llevar y de repente ya no van a llevar esos, sientes alivio, porque la otra opción era subirte a la bestia y cruzar. Desgraciadamente ese mensaje ha calado muy bien en El Salvador y en gran parte de Centroamérica. Creo que el caso Milei puede desestabilizar la derecha tradicional latinoamericana y posiblemente la europea, solo con que haya una serie de empresarios y grandes medios, de grandes empresarios mediáticos que decidan buscar perfiles similares. Y el reto puede ser mayúsculo. Una victoria de Massa o de Bullrich, bueno, pues si gana Massa, digamos que esta tendencia que hay ahora en Latinoamérica a la izquierda, pues de Lula, de Boric, de Petro, de Sheinbaum en México, si al final gana, se va a sentar más. Si gana Bullrich, pues habrá un reequilibrio, pero no creo que afecte nada. Pero una victoria de Milei en cuanto a clave latinoamericana puede ser muy desestabilizadora para años y creo que no estamos preparados para algo así. O sea, no somos capaces, vuelvo a lo que decía antes, desde el mundo del periodismo, a frenar esos discursos, ¿no? Porque seguimos pensando que la gente lee los periódicos, los reportajes de 2 páginas y no, alguien con un mensaje tan... Es que Milei lanza un TikTok y inmediatamente hay 1 millón de personas que lo han escuchado y a lo mejor de ese 1.000.000, 10.000 lo han sabido interiorizar. Los demás es lo que decía Marina, mensajes súper sencillos y que llegan a una sociedad que está necesitada de, después del 2003, desde que Domingo Cavallo acomete el corralito hasta ahora, es que ha sido un creemos que, pero no terminamos, ¿no? Con los años de Kirchner y de Macri, ¿no? Y sobre todo los últimos años del gobierno de Cristina, que yo creo que fueron lo que decíamos antes, ¿no? El caso Nisman o, por ejemplo, lo de los cuadernos, ¿no? Que pues, yo creo que eso para la sociedad argentina, el caso de los cuadernos, no sé si lo conocen, pero vamos, era como la radiografía perfecta de la corrupción metida hasta los armarios roperos de la presidenta. Entonces, todo eso hace que el discurso cale muy rápido, ¿no? Y me parece peligrosísimo. Sí. Yo lo que quería comentar respecto de esto es que Milei habla muy poco de cuál sería su política, digo, a nivel continental, digo, es decir, cuál sería a nivel regional, ¿no? Es decir, lo que él dice es esto: yo con Lula no quiero saber nada porque con comunistas, socialistas, ¿no? Claro, yo nada, ¿no? Y aparte él dice, mi plan es, digo, de acá a 15 años nos podemos parecer a Italia, de acá a 20, ¿no? Él hace planes de acá a 15, 30, 40 años, ¿no? Digo, veo una dificultad muy emparentada con lo que señalás, en el sentido de que digo, el continente, de todos modos, digo, ya pasó la etapa dorada, ¿no? De los populismos de izquierda, que fue esa generación de Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, ¿no? Digo, decir, Rafael Correa. Pero de repente, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Ecuador, digo, tiene algunos visitos, ¿no? de Milei. Es otro perfil, pero digo, Noboa es un chico, ¿no? Digo, es un empresario, es un outsider, es un recién llegado, de algún modo logró lo que su papá no pudo durante 5 intentos, ¿no? Pero me parece que surjan estos personajes que no tienen una trayectoria política, o estos personajes, digo, vacíos de política también. Me parece que es un desafío importante para el nivel regional, porque si el que gana es Sergio Massa, digo, un gobierno de Massa la verdad que es como muy difícil de delinear o de bocetar, porque la realidad es que él en este momento, él ha sido ministro de Economía, entonces todo lo que él dice que va a hacer, la pregunta es, querido Sergio, ¿por qué no lo hiciste hasta ahora? ¿No? Entonces digo, tiene un voto también sentimental, emotivo, digo, cautivo, de gente que a ojos cerrados vota kirchnerismo porque ama a Cristina, porque es una cuestión más visceral, o digo, no una cuestión de cómo le fue en su vida, en qué mejoró la política del gobierno actual.
Pero bueno, digo, un gobierno de Massa a nivel regional sería mucho Grupo de Puebla, ¿no? Digo, es decir, sería como un poco seguir abonando esas reuniones, ¿no? Como en Argentina los chicos jóvenes ahora hablan de juntadas, ¿no? Es decir, esas juntadas latinoamericanas. Un grupo de Bullrich, no, Bullrich me parece que vendría un poquito más acá, a La Toja, como viene Macri. Digo, me parece que sería un poquito más así. Pero yo creo que habría una diferencia fundamental en el caso de Massa, que sería el único que gana revalidando el poder para su partido, porque todos los demás son votos de castigo al régimen. Y en este caso, si Massa ganara, no lo sería, eso le daría una fortaleza. Yo no descarto que gane Massa en segunda vuelta. Sí, o sea, yo tampoco lo descarto, pero en ese caso, frente al resto del panorama regional, no sería voto de castigo, que yo creo que eso le fortalecería un poco el relato en ese sentido. Bien, yo creo que vamos a cerrar porque hemos tenido una conversación inteligente, agradable, apasionante, como no puede ser de otra forma cuando hablamos de este tema. No sé si tenemos tiempo para preguntas, muy brevemente. Sí, muy brevemente. Les agradecería que se presentaran y que además fueran muy breves en la pregunta de transporte. ¿Podrían afectar seriamente a la imagen del partido? Sí, los audios que han salido de Melconian. Sí, no sé. Sí. Melconian es el futuro ministro de Economía de Bullrich. Es un economista muy conocido en Argentina, es un economista que ya durante la gestión de Macri estuvo al frente del Banco Central, duró un tiempo y después lo relevaron y aparecieron unos audios polémicos. Hay una cosa, una cosa es la opinión personal, ¿no? Yo no creo que sean reales, ¿no? Eso es una opinión personal. Pero sí también lo que te puedo decir es que él no defiende la falsedad con demasiada energía, lo cual lo convierte en sospechoso, ¿no? Estas cosas pasan en campaña, fue hecho con inteligencia artificial, y de repente también hay como todo un aparato, ¿no? Haciendo pruebitas de inteligencia artificial, cómo yo puedo copiar tu voz y cómo puedo hacer decir que dijiste esto y no lo dijiste. Lo que me parece es que, de todos modos hay como varios otros episodios que salpican la campaña, como son los actos de corrupción del episodio en Saurralde o las tarjetas de débito de este señor Chocolate Rigot. Es decir, son los condimentos también típicos argentinos de tiempos de campaña, ¿no? De embarrar la cancha. Pero lo llamativo es que ni Melconian ni Juntos por el Cambio salieron furiosos a defender la no autenticidad de estos audios, lo cual termina siendo un poco sospechoso. Roy, enseguida. Yo lo único que quiero dar es un mensaje de optimismo. Si hay un país que pese a toda esta crisis puede recuperarse, es Argentina. Tiene recursos, necesitamos un líder que nos haga, porque la situación geopolítica internacional también va a jugar un papel importantísimo en el rol de Argentina en el futuro. No olvidemos que, por ejemplo, Argentina es la tercera corona accionista en el mundo, en el conflicto que estamos, y eso se juega también en las elecciones, a ver quién apoya y quién no apoya. Y sigo pensando que tenemos los recursos para salir adelante, que necesitamos un poco de orden, y eso es lo único que yo pido, porque necesitamos inversión extranjera. Visto desde aquí, desde Europa, la gente, todo el mundo te pregunta siempre lo mismo, ¿qué pasa con tu país? Yo sigo creyendo en mi país, sé que tenemos que hacer un giro importantísimo y lo deseo, y que el domingo la gente vote con sentimiento, que es lo que decías tú. Ojalá. Bueno, soy Omar, soy de Venezuela, pero a mí me gustaría como que hacer un comentario con respecto al impacto que puede tener en América Latina, porque, bueno, existe en América Latina una alianza de partidos llamada la Alianza Libertaria de Iberoamérica. Y con respecto a qué pasaría si Javier Milei gana, en realidad lo que se proyecta es replicar, no precisamente la Libertad Avanza, porque la Libertad Avanza es un frente, en realidad no es un partido, sino el Partido Libertario que hay en Argentina, también con la GEMA, con Lucas Casotti, etc. En Chile, que ya hay, en Uruguay, que ya hay, en Perú, que ya hay, en Colombia, en México, que se registrará en el 2027, tengo entendido.
aquí ya también existe, pero eso es previo a lo de Javier Milei, y que, bueno, obviamente no creo que dejen de negociar con Brasil, ¿verdad? Pero realmente lo que yo veo es que se podría plantear un rompimiento también sobre estas cumbres de la CELAC, de las cumbres, digamos, de la SUR, de la RMPI, digamos que se podría plantear otra vez como un aviso de alerta, digamos, para el Grupo del Pueblo o el Foro de Pueblo, porque cuando ganó Macri fue el primero de esta primera ola de Bolsonaro. Posteriormente no estoy diciendo que se parezca a Macri a Bolsonaro, pero como Argentina tiene este tema de las fechas electorales no sincronizadas con el resto de la región, puede ser que después de lo que pase en Argentina, se gane Patricia o Javier Milei, precisamente con Milei, se duplique también en el resto del continente, digamos, porque lo he visto. O sea, primero se fue Macri para luego llegar a Lula, para luego en Perú, Castillo, los presidentes diferentes, Petro en Colombia. Esto puede volver a repetirse. Y entonces hay que investigarlo también muy bien, porque también es el segundo intento de un partido libertario en Argentina. Ya en el 2016, 2017 había un partido llamado Partido Liberal Libertario, por la cara de Milei y todo. O sea, este no es el primero, este es como el tercer intento del proyecto. Solamente era para hacer el comentario. Sí, o sea, yo lo que sí creo es que esto es cíclico, y si ahora hay una mayor parte de gobiernos de izquierda más o menos moderada, lo habrá de derechas más o menos moderada. La clave está en que si una victoria de Milei puede generar un quiebre de la derecha, que haya una derecha más o menos tradicional y conservadora y una ultraderecha populista que sea la que siga las consignas o la mirada que haya dejado Milei, Bukele o alguno de estos. O sea, que va a ser cíclico seguro. Que la derecha vaya a irse hacia el lado populista libertario, ese es el riesgo que yo veo. Y yo creo que habría una cosa que tú señalas, y es el Mercosur, que sí habría que ver. Creo que yo no le veo opciones de vida con el gobierno. Yo creo que CELAC sí va a estar, porque CELAC, es otra cosa. Porque CELAC realmente no existe en muchos sentidos no existe, institucionales, pero es el interlocutor. Es donde están todos y demás. Mercosur... No será un Bolsonaro en el sentido, o no sabemos, de aislarse totalmente de CELAC, pero el Mercosur yo creo que desaparecería, y con por ello la posibilidad de un acuerdo Unión Europea-Mercosur, lo cual ya es, para la Unión Europea no es una buena noticia, desde luego. Última pregunta y... Yo quería preguntar, o sea, ¿por qué se le pone a Milei en la derecha cuando él en su definición, en la parte económica, es libertad económica para todos? O sea, que todo el mundo pueda escoger en qué banco se pone, o en qué activo se pone, o en qué moneda usa, y luego también, o sea, también defiende que cada persona pueda estar con quien quiera, en el sentido de tú quieres estar con otro hombre, con otra mujer, o quieres identificarte como te dé la gana, eres totalmente libre de hacerlo. Y esto, por ejemplo, es una bandera que suele defender la izquierda. O sea, ¿por qué se le categoriza derecha y no se le categoriza como él realmente es, que sería liberal, libertario, que así lo defiende? ¿Quieren responder algunos de ustedes? Mira, yo creo que es una pregunta muy certera, porque a mí a veces me preguntan ¿por qué a la extrema derecha les llamáis extrema derecha y a la extrema izquierda no los llamáis extrema izquierda? Es un debate que tenemos en los medios y que la verdad es que tenemos que solucionar. En el caso de Milei, lleva razón hasta el punto de que ideológicamente se puede establecer que lo que representa es a la derecha. No, que hay cuestiones que pueden estar más cercanas a la extrema derecha, como la que vemos aquí en Europa, puede ser, pero creo que lleva razón en el sentido de que la definición de político de extrema derecha no es la adecuada. Pero, perdón, lo que sí quería decirte es que, él habla de la libertad avanza, y un poco su eslogan es viva la libertad carajo, ¿no? Que es lo que grita en cada mitin, en cada encuentro. Ahora, esa libertad es siempre como una libertad en términos de libertad de mercado también. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que Milei dice, que no me parece que sea muy de izquierda ni muy socialista, es decir, él está dispuesto a privatizar, no todas las empresas, pero algunos organismos públicos.
digo, la agencia TELAM, que es la agencia de noticias oficial, la quiere privatizar. Digo, es decir, el INCA, que es el Instituto de Cine, lo quiere privatizar. Entonces, digo, claro, pero digo, esas no son políticas, digo, precisamente, digo, es decir, aparte, lo que pone es el foco en la demanda y no en la oferta. Lo que dice que uno de los grandes problemas que tiene Argentina es que los subsidios y las ayudas están puestas en la oferta y no en la demanda. Entonces él habla, por ejemplo, de poner a nivel educativo vouchers, donde las familias que necesiten ayuda, es decir, que la educación, él dice, sí, la educación pública y concertada, pero la ayuda yo no se la doy a las escuelas, la ayuda yo se la doy a los padres para que elijan las escuelas. Ojo, ¿sí? Es decir, es un liberal de mercado, pero digo, las políticas que él dice que va a aplicar son políticas mucho más identitarias del gobierno de derecha, y aparte, digo, decir, no es lo que él propone tampoco no es una derecha moderada, es decir, Milei no es un moderado. Entonces, que lo podamos llamar extrema derecha, que nos cuestionemos la denominación o la nomenclatura que le demos, es perfecto, es un debate que por ahí tenemos que abrir. Pero lo que digo es, Milei no es un moderado, y muchas de las medidas que él propone o que quiere implementar, es decir, inclusive te digo, es decir, ser tan tajante en hablar de privatizaciones va un poquito en contra de esa libertad. Pero, y aquí hay otro punto, yo creo que habría que ver el personaje en su evolución. Si es un libertario, Milei creía, inclusive alguna vez habló de la venta de órganos, ¿no? La libertad por encima de todo. Pero ese personaje, este discurso ha ido moderando, se ha ido cambiando. Milei está a favor del aborto, ahora no está a favor del aborto. Esto es una cosa que cambia, hay muchos matices que se van acercando más hacia un voto más conservador en esos puntos. Hay otro punto fundamental que es su propuesta económica es neoliberal, es la propuesta de Thatcher, es la propuesta de Reagan, reducción del Estado, en eso no hay duda, reducción del Estado, reducción del gasto público, privatización, esto nos lo enseñaron en los años 80, el neoliberalismo. Pero hay otro punto fundamental en la descripción de Milei, y es, dime con quién andas y te diré quién eres. Milei no viene a la Internacional Socialista, Milei viene al mitin que hace Vox. O sea, y elige venir al mitin, y no pega ni con cola. Si los miramos en esencia, o sea, entre la derecha española de toros, vírgenes y folclóricas y esto, y la propuesta de Milei, aquello más bien hace aguas, pero él elige venir ahí, él se inscribe en ese grupo. Y es una inscripción decidida, ¿no? Él vino a esto, no lo escriben los medios, no lo dicen los analistas. Entonces yo creo que en esa parte es definitoria, en ese sentido. Él lo ha elegido, en cierta forma. Aunque estoy de acuerdo contigo que la clasificación, y además es una cosa que también en la academia vemos con muchísimas dificultades hablar, extrema derecha, derechas radicales, derechas natalistas, porque obviamente no son un todo y no hay una agenda en muchos temas, pero luego hay muchísimas diferencias, así como estamos viendo también muchos perfiles conservadores dentro de la izquierda latinoamericana. Tenemos en Ecuador una candidata que se presentaba por el correísmo que iba en contra del aborto también. Y Perú Castillo era un ejemplo de una mezcla de cosas conservadoras con cosas de izquierda muy, muy singular. Yo daría por finalizado, lamento no poder dar más réplica porque vamos justos de tiempo. Muchas gracias por asistir, muchas gracias a las personas que nos ven desde sus casas, por sus ordenadores, y muchísimas gracias a mis contertulios, ha sido muy agradable. Súper.